el nuevo podcast de los Rams. Antes decía yo de Barcelona, pero ahora creo que empezaré a decir de los Rams en español porque queremos ampliar un poco el podcast y no limitarnos solamente a Barcelona, que es verdad que es donde estoy. Y yo lo sé que me repito, todo este año me llevo repitiendo, porque siempre digo que es un podcast muy especial, pero es que realmente la persona que tenemos hoy aquí con nosotros, Álvaro Martín, es realmente uno de los mejores comentaristas de la NFL en español actualmente. Ahora os lo presentaré. De hecho, este podcast lo llevamos posponiendo unas cuantas semanas, yo no sé si unas 4 o por ahí. Y en la Siempre, primera... siempre culpa mía, siempre échame a mí No, la no, culpa, no, no, no es Humberto. verdad, no es verdad. Las últimas es culpa mía, pero me refiero que la primera vez que nos íbamos a ver, había sido tu cumpleaños, hacía nada. Entonces yo lo tenía aquí anotado y entonces aprovecho igualmente, ya aunque haya pasado un mes, pues para felicitarte el cumpleaños. Y te haré una pequeña presentación. Cualquier cosa que yo diga que no es correcto, obviamente tú me corriges. Pero para que la gente que nos escucha pues sepa un poco más de ti, que yo creo que mucha gente en Latinoamérica te conoce, pero en España no sé si tanto. Álvaro Martínez es uno de los más influyentes comentaristas deportivos de la NFL, entre otros deportes, porque él maneja muchas cosas dentro del deporte norteamericano. En español, con más de 30 años, con más de 30 años de trayectoria, si no es que mucho más, muchos Super Bowls en sus hombros. Muchos años estuvo en ESPN como relator del Monday Night Football. Y de hecho, mucha gente que sabía que venías me decía que te extraña mucho en la televisión. Y yo diría que ahí colaboraste en ESPN con Raúl Alegre, que también es un colaborador habitual de su espacio de especialistas del deporte. Y ahora tiene un nuevo canal que se llama Ritmo NBA NFL, el cual quiero recomendar antes de empezar el programa, porque realmente es un programa muy fresco, porque es Álvaro, que es el que comanda todo, pero lleva gente muy joven que lleva y hace unos comentarios muy chulos. Y eso me gusta, y eso ahora se lo preguntaré porque pues, es muy parecido a lo que hace Raúl Alegre, que se deja guiar o se deja acompañar de gente joven experta, un poco entiendo yo que es como allanar el camino futuro y eso me gusta. Entonces, yo dejaré por aquí todos los enlaces, tanto en YouTube como en Spotify y en Twitter, para que lo sigáis. Y sin más preámbulos, buenas tardes, Nueva York, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este espacio de los Rams. Feliz Navidad, Humberto, a ti, a los que nos Feliz escuchan, Navidad. felices fiestas a todos. Un gusto estar contigo. Eh, He seguido de cerca el equipo en el cual te enfocas, del cual hablaremos más adelante, que es el equipo de Rams. Un equipo Exacto. fascinante para mí, no solamente este año, pero en general. Y, por supuesto, más que dispuesto. No hay nada que corregir. Mi otro foco editorial o en cuanto deportivo, aparte de la NFL en este momento, era la NBA. En una Exacto. época me pusieron a hacer de todo, menos el fútbol. El fútbol yo lo respeto, no lo jugué, así que no, ahí no entro. Me lo han sugerido varias veces, pero de ninguna manera lo acepto. Aparte de eso, me ha tocado hacer muchísimo, incluyendo algo voy a mencionar, que a mí me sorprendió, no sabía ni que existía. ¿Sabías que había lucha sumo coreana, distinta No, a la japonesa? no, 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 eso no, no lo Yo tampoco sabía. lo sabía cuando me dieron esta asignación, así que es parecida, son primos, ¿no? Pero no es exactamente la misma. Y hasta eso tuve yo que narrar en algún momento, al igual que una partida de dominó, imagínate. Imagínate. Oye, Álvaro, Álvaro, tú eres de Puerto Rico, nacido en Puerto Rico, ¿no? Sí, Y yo he leído un poco sobre ti en un viernes de estos de La Hora Alegre, sé que estuviste con Raúl y hablaste un poco también de cómo llegaste a esto, ¿no? Y entonces a mí me extraña como una persona boricua, ¿no? Que son como muy alegres, siempre uno se los piensa siempre bailando, siempre todos los caribeños siempre son así. Y tú eres una persona muy introvertida que empezaste a escuchar este deporte a través de la radio, si no me recuerdo en inglés, y a partir de ahí empezaste a oír partidos de los Colts cuando estaba Raúl Alegre de pateador de los Colts antes de ir a los Giants. Am, ¿Cómo es que ahora, después de ese niño que empezó a ir en la radio de Galena, supongo, radio de Bulbos, aquellas radios antiguas, cómo has llegado a ser la persona tan influyente que eres? Porque realmente sé que no, dirás que no, pero es que lo eres. Eres una persona que la gente sigue mucho y tiene mucho en consideración tus comentarios, tío. Humberto, la suerte que he tenido en toda mi carrera es que, y la mala suerte al mismo tiempo, es que me han puesto a narrar en una cabina por casi tres décadas en Bristol, Connecticut. Y mi audiencia primordialmente estaba fuera de Estados Unidos y fuera de Bristol, Connecticut. Por lo Ya, tanto, yo no tenía ningún tipo de retroalimentación. Si me iba bien, vale, no me enteraba. Si me iba mal, no me enteraba. Es una especie de vacío en el cual vivía. Y por lo tanto, la voz que desarrollé fue una voz interna. Yo ok, sabía cuando me fue bien. Inclusive, luego me entero a través de las redes,
me encantó tu transmisión. Y yo salí de esta transmisión diciendo, que ha de ver muchísimo. Esta no me pasa más. Voy a corregir este pequeño error. Tengo que prepararme más todavía en este elemento porque la verdad que no me gustó cómo lo manejé. Y por otro lado, a veces llovían críticas, sobre todo un partido desigual, y yo por dentro diciendo, quizás fue mi mejor transmisión. O sea, esa voz interna es la que finalmente es la que te guía. Exacto. Y yo creo que en la época de redes sociales, donde todo el mundo opina, a veces con razón, a veces sin razón alguna, yo creo que esa voz interna es muy útil y siempre se la recomiendo a cualquiera que esté empezando en esta faena, ¿no? El tema del origen en Puerto Rico es que había una radio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que tenían una base naval en Ceiba, que es el municipio puertorriqueño que queda al noroeste de la isla. Y la señal, cuando llegaba a San Juan, donde vivía, era muy floja, pero se podía discernir. Y te puedo asegurar que sin saberlo, pero convencido, el programador los domingos, el deporte, era de Maryland, en los Estados Unidos, donde en aquel momento jugaba los Potros de Baltimore, Los o Potros de Indianápolis. Baltimore, exactamente. ¿Y por qué lo sabía? Porque cada semana había un partido de Baltimore. O sea, era sin falta. Y era una época donde Baltimore tenía un bastante buen equipo, con Sí. Burt Jones como su mariscal de campo. Y al final de esa época, ya terminaba mi prepa, el que empezó a patear un tal Raúl Alegre. Y Imagínate. para mí cualquier apellido hispano en la NFL era como que algo que a mí me llamaba muchísimo la atención y en lo que me enfocaba todo el tiempo. Así que ahí empecé a seguir un poquito el equipo. Cuando se mudaron, como que nunca fui afín a Baltimore, no fue mi equipo, pero cuando se mudaron me sentí muy mal, en el sentido de que qué cosa más fea hacerle eso a la afición de Baltimore. Y como que ya dejé de seguir un poquito a ese equipo en particular y empecé a seguir la liga. Y ahí empezó todo. Así que ese es el tema de origen. Y en cuanto a lo que hago, pues fue totalmente accidental. Yo me gradué con una maestría de administración comercial y uno de mis clientes al principio fue una cadena que estaba apenas comenzando en el año 91, que era una cadena llamada ESPN Internacional. Me pidieron hacer un estudio de negocios, de cómo cambiar lo que estaban haciendo para mejorarlo y sacarle mayor provecho. Y empecé a pasar tiempo en Bristol y empezaron ellos a leer mi currículum. Y mi currículum mencionaba que yo había sido locutor en español de la radio universitaria de mi universidad. Y eso les llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en aquel momento, Humberto, y parece mentira decirlo, no había nadie capacitado en el medio de Connecticut. Bristol queda cerca de Hartford. Hay una población puertorriqueña por allá, pero nada que ver. Y también estaban lanzando un servicio en portugués para Brasil. Y no habían brasileros. Y literalmente los hallaron donde pudieron. Exacto. Yo cuando digo que buscaron las páginas amarillas o las páginas blancas de la guía telefónica de aquel entonces, y paraba en cada apellido hispano y empezaba a llamar, y ¿usted tiene alguna experiencia detrás del micrófono? Quizás no exagero mucho, solo un poco, un tantito. Y es todo lo contrario hoy, donde creo que el campo está abarrotado de personas interesadas y muy pocas oportunidades, es muy difícil, etcétera, Así etcétera. es. Imaginen un año, un universo totalmente distinto. Y ahí empecé, porque me pidieron en un momento que entrara en una cabina a transmitir, no a transmitir, a escuchar, ponte la diadema, ponte los auriculares, para que sientas un poquito lo que es ser comentarista. Y estaba todo preparado del lado de ellos. Y el que tenía al lado saca un pedazo de papel que no me conocía y dice, me acompaña Álvaro Martín, usted vio la primera mitad. Sus impresiones de la primera mitad, señor Martín. Ese fue mi debut al aire. Totalmente por sorpresa. Y luego cuando salí un poquito insultado de que una empresa seria no debería hacer eso, me estaban esperando aplaudiéndome. ¡Qué bien! Te quedó tremendo. Cantó. Y al final de mi estudio de negocios, fulgurante, que estoy seguro que está, si no descartado, adquiriendo toda una capa nueva de polvo en alguna gaveta de algún edificio perdido en Connecticut, me dijeron, nos ayudarás mucho más como locutor que como perito de empresas. Así es. En aquel momento, así de desesperados estaban. Y así empezó la cosa. O sea, imagínate un chaval graduado de Harvard, porque tú eres egresado de la Universidad de Harvard, ¿no? Sí, Ahora señor. empezaste de esa manera y ahora eres la voz oficial de los Steelers, también en español. Y no sé, ahora hilando con lo que estás diciendo y viendo el partido de Netflix que fue ayer, ¿no? Que estuvo Raúl Alegre narrándolo.
no sé cómo, así como has empezado tú en aquella poniente los cascos y empezando a narrar partidos de fútbol americano, ¿cómo se ve el futuro ahora? No sé, y esto me salga un poco del guión, ¿eh? ¿Cómo se ve el futuro de la narración o de las cadenas convencionales de la NFL? Porque ahora, si te viene un Amazon, un Netflix, un lo que sea, y te paga un montón de dinero por hacer un partido, ahora vemos los problemas que tiene Fox Sports en México, por ejemplo, ¿no? Para poder, y con gente de muchísima calidad. Ahora, no sé qué prima, si la calidad o el qué es lo que prima, ¿no? Comienza una época de experimentación, precisamente por los tenedores y poseedores de los derechos que son las ligas. Exacto. El método tradicional de distribución está roto, que era una cadena que tenía amplísima cobertura y huella en un mercado. Eso se está fragmentando cada día más y más y Ya. más, y está llegando un momento donde lo que era un portaaviones ahora es una balsa que zozobra, y tienen que empezar a buscar alternativas. A raíz de eso, todavía van a buscar plataformas que tengan masa, que tengan números, cifras de seguidores, particularmente en el ámbito digital, porque facilita mucho el tema. Hasta hace poco, el límite digital, inclusive hasta el día de hoy quizás, era sencillamente el tema tecnológico. Si se te unen 80 millones de personas, si tu Exacto. computadora puede aguantar el peso de tanta demanda. Tuvieron problemas con la pelea de Jake Paul y de Mike Tyson, la gente de Exacto. Netflix. Ya ese problema no apareció en el partido de NFL, porque yo creo que hubo menor audiencia, que hay que mencionar. Pero ese es el único límite, francamente, en este momento. Y ellos son más capaces de lo que llaman ellos en inglés monetizar, o sea, capitalizar Ajá. el contacto con el usuario que lo que puede hacer la televisión. Así que para allá va todo. Inexorablemente e ineludiblemente van para allá. Ahora, dentro de todo eso, las ligas han entendido que el fenómeno de redes sociales también ha cambiado un poquito la manera que tú vas a llegar al público. Primero, tienes que multiplicar las voces, porque yo siempre lo he dicho, por cada fanático que tengo yo, tengo un hater, tengo una persona que a Es, mí no me aguanta, exactamente, es pero así. ni en pintura, no me quiere ver ni me quiere escuchar para nada. Entonces, lo que quieren hacer es tener diversidad de voces para poder capturar pedazos, nichos del mercado. Eso tiene toda una lógica de negocios. Yo entiendo eso y lo apruebo. Exactamente. Ahora, hay dos elementos acá contrarrestantes que quiero yo presentar. Ya la NBA está tomando la transmisión de radio de un partido suyo en inglés, la filtra por un ingenio de inteligencia artificial y sale una versión en español y en portugués coincidente, donde en realidad no hay un O sea, no hay un letargo. locutor, exactamente. No, es literalmente es una versión de las voces en inglés, hablando en bastante buen castellano y con Sí. un retraso que ni siquiera te das cuenta, imperceptible. Si, o sea, llegaremos a un punto donde literalmente hasta la transmisión en inglés se sustituye. Claro. En los últimos Juegos Olímpicos en París, la cadena NBC utilizó la voz de Al Michaels, se lo hizo grabar una serie de cosas, tomó la voz de él, y generaron contenido con su voz sin que él tuviera que narrarlo Imagínate. directamente. O sea, por un lado tienes esa vertiente de desastre del humano. No hace falta, la máquina lo hace bien, inclusive lo hace mejor y definitivamente lo hace más barato. Ese Exactamente. es un tema. El otro lado está el tema donde las ligas yo creo que van a tener que darse cuenta de esto, que es que la búsqueda de nichos y de influencers, por ejemplo, ay, esta persona que francamente hasta el día de hoy no ha puesto un pie en un partido, en una cancha de NFL, en un campo NFL, ni en un estadio, le estamos prácticamente pagando para que lo haga y nos traiga toda su Sí, sí. legión de seguidores para ver si empezamos a convertirlos a nuestro lado. El efecto, eh, ¿cómo se llama? Taylor Swift, ¿no? Exactamente. El tema mío es que en mi experiencia, y yo creo que los números lo van a avalar, esa persona es como llegar a una discoteca nueva, un boliche nuevo, un club nocturno Sí, nuevo. Ay, qué sí. lindo, qué padre. Y llega un momento que dices, no, ya, no, me voy al boliche mío, Exacto. me voy al club nocturno mío, me voy con la que yo o el que yo sigo, y no permanece ahí. Solamente el influencer que incorpora el deporte en su propia vida y que ya habla de ellos y se viste de una manera
y presenta que estoy viendo el partido hoy, mi equipo está ganando, perdiendo, y muestra esa pasión, es el que puede quizás infundir un poco de eso, transmitir eso a otros y empezar a convencerlos. Un poquito, es como tú ser en la época de Jesucristo, ¿no? Ir a Antioquía, pero no estar convencido de esta parte, este cristianismo, la verdad que no estoy seguro. No, o lo vives o no. Y la Exacto, única manera que tú vas exacto. a convertir personas son personas que son bien preparadas, capacitadas, dedicadas y con la pasión de convertirse en profetas, en gente que convierte. Exacto. Literalmente utilizo analogías religiosas, Total, porque total, de acuerdo. francamente Vamos por ahí. es esto. Cuando empezamos, y había muy poca gente seguidora de fútbol americano fuera de México, cada vez que yo hablaba con ellos, decían, muchachos, somos cristianos en Roma. O sea, es literalmente, es ese tipo de fervor y de pasión. Y yo creo que ni la inteligencia artificial, ni tampoco el influencer va a hacer eso. O sea, yo creo que las ligas van a tener que entender que llega un momento donde tienen que verdaderamente tener un criterio muy claro de no solamente qué persona es buena o mala, o qué calidad es superior o inferior, porque eso es muy subjetivo, Claro, pero en realidad es quién tiene el verdadero efecto de traer nuevos aficionados al deporte. Esa es la persona que tiene que tener la voz principal. Y ese es el total. reto de cualquier persona que entre a este negocio. No es, tú eres el que sabes más, no es, tú eres capaz de, a una audiencia mixta, donde hay gente muy experta y gente totalmente inexperta, servir a todos y Exacto. moverlos en la cadena alimentaria hacia el lado del más experto, mientras los entretienes y les haces pasar más de 1 minuto y medio escuchándote. Exacto, ese es eso. Ese es el reto de la profesión hoy en día. Sí, porque además yo te oía hace poco en tu programa que tú tienes de ritmo hablando justamente de este partido de los Giants contra los Cowboys, que salían los Simpson y tal, y era como divertido verlo un rato, pero el que ve la NFL no quiere ver a los Simpson lanzando la pelota, quiere ver un partido de fútbol americano. Pero luego están los otros que se acercan a la NFL a través de ese programa, y la cuestión es cómo hacemos que se queden. Porque yo creo que ahí es donde está, y ahora quería hablar después con la siguiente pregunta, hablando de Fernando von Rossum, porque creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, Exacto. porque al final es verdad que ahora hay muchos expertos quizás, o expertos entre comillas, porque también esto después del 2020 con la pandemia ha crecido mucho el podcast y tal, pero no quiere decir que haya crecido la calidad, es lo que no sé, hay un punto de barrera entre el negocio, que la NFL es creo que la mejor marca a nivel mundial, el mejor negocio del mundo. Pero claro, si tú quieres equiparar el deporte con la calidad que tiene este deporte a solamente el negocio, creo que ahí también pueden tener un patinazo importante. No sé qué piensas tú. No, de acuerdo. Y la virtud de Fernando es que, sobre todo al principio de su carrera, y gran parte de su carrera en realidad, es que él sabía más que la audiencia, Exactamente. pero no ni alardeaba de eso, Dios lo libre. Exacto, Pero exacto, al es revés, verdad. todo lo contrario, trataba de presentar el deporte, inclusive con dichos, con frases que eran Sí. coloquiales de campo, de que uno le entiende la dinámica detrás de esa frase, para explicar un concepto. Eso también lo hace mi colega de NBA, Carlos Morales. Ujú. Es algo increíble. Y te utiliza por ejemplo, en el andamiaje de un equipo. Bueno, este equipo optó por desvestir un santo para vestir otro. Exacto. Ese tipo de frase, muy Sí, coloquial, muy dicharacha, pero explica un fenómeno y la gente dice, ah, entiendo. Y la abuela entiende eso. exactamente. Y tu sobrina también lo entiende, que nunca ha visto un partido. Entonces, para mí ese es el reto. Yo siempre digo a mis compañeros y al que quiera escuchar el consejo de profesionales, la tendencia entre el grupo de personas que sabe un poco más es tratar de mostrar que tú eres el rey de la selva. Tú sabes más que nadie. Tú eres el experto, intocable, allá en el Olimpo del conocimiento. Y particularmente en la era y generación de redes sociales, esa es la antítesis de lo que tienes que ser. Tienes Totalmente que de ser todo acuerdo. lo contrario. Por más que sepas, cómo se lo explicas de la manera más diáfana, sencilla y masticable a una audiencia, particularmente a aquellos que no te conocen. Y para mí esa Exacto. fue una gran virtud de Fernando en toda su carrera, que él nunca perdió eso de vista, nunca. Y su actitud, en parte por sus raíces, por cómo comenzó su carrera,
era lo mismo, cristianos en Roma. Ujú, ¿Cómo traigo exacto. nuevos adeptos a este deporte? ¿Qué tengo que hacer? Y luego, al avanzar los años, te das cuenta que con las redes sociales también hay un fenómeno muy interesante, Humberto, y es que si me toca un partido de Rams y tú estás escuchando, ¿qué te voy a decir a ti que ya tú no sabes? Si tú Ajá, estás 24/7 aspirando todo detalle de tu equipo. Entonces, ¿qué te voy a decir como comentarista en un partido en Netflix, en cualquier cadena grande, que verdaderamente haga que tú digas, ¿sabes qué? Me voy a poner a escuchar este partido por un rato porque esta gente siempre me dice algo que yo no sabía de mi equipo. exacto. Esa vara cada día sube, Sí, sube, 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 sube. Entonces tienes un reto tremendo de, por un lado, alar, o como dicen en México, jalar sí, al que sí. está en la puerta, le gusta el fútbol, no conoce el fútbol americano o el básquet, está como que viendo a ver, y le tienes que hablar de una manera que él o ella lo entienda y le tiente a quedarse un minuto más. Y así los vas trayendo. Mientras tanto, si te enfocas en ellos, al de hueso colorado, lo perdiste o la perdiste. Se Exacto. acabó. No, por favor, una tontería, me voy. Es una pérdida de tiempo. Ese es el reto, yo creo. Y yo creo que por eso es que ver una carrera como la de Fernando, tan longeva, es un increíble logro. La gente no se Total. da cuenta lo que es eso. Y no Así es una es, persona, en mi exactamente. opinión, que se aferró. Francamente, hoy, una cuestión de conveniencia y energía, capaz que si lo metes en una transmisión como una tercera voz, todavía tiene para dar, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. O sea, de eso estoy convencido. Lo que yo creo que él ya no tiene nada que demostrar y está disfrutando su retiro, como bien Exactamente. debería ser. Me Así parece muy es. sabio de su parte, pero yo creo que le queda mucho que dar, pero no está en el momento de su vida para darlo. Pero la longevidad de su carrera es algo absolutamente extraordinario. Si tú escuchas el discurso que él dio en Canton, Lo Ohio, escuché, lo escuché. que Increíble. fue el mejor discurso de cualquier elocución que hubo ese día, Así y es. le veías la cara al comisionado Goodell como que se estaba madrugando. Lo miraba Sí, así, sí. ¿y este señor quién es? Y al final Exactamente. se levantó, casi pegó un salto, y como que trató de conocerlo. En Exacto. serio, le había dado la mano antes, pero ahora en serio, como ahora me doy cuenta quién es usted. Así es. Fue algo extraordinario. Y lo hace a su edad, en el fin de una carrera, y todavía está repartiendo y dando cátedra y repartiendo lecciones al que tenga los ojos y los oídos abiertos. Dime tú, dime tú si no fue una carrera extraordinaria. Total, total. Pero yo creo que al final, Álvaro, y algunas personas que he podido entrevistar aquí en este espacio de los Rams, creo que el hilo conductor de todos ellos, y yo me siento afortunado al ser mexicano, radicado en España hace ya mucho tiempo, que hablo ya mezclado mi idioma ya, al no ser otro idioma diferente al mío, pues he adaptado la manera de hablar y de vivir y tal, pero justamente es como todo esto que tú estás hablando de Fernando von Rossum, toda esa trayectoria de la humildad. Es que creo que el hilo conductor de toda la gente que ha pasado por este programa es justamente eso. O sea, nadie reconoce que realmente es como tú dices, no, pues, o sea, yo no me di cuenta, simplemente yo quería hacerlo mejor. Y yo lo que veo ahora, y perdona que me extienda en esto porque sí vamos a hablar de otras cosas, pero lo creo que es muy importante para la gente que nos está escuchando es toda esta gente nueva que se está incorporando, que puede ser que entre y salga, algunos se quedarán, pero creo que justamente ahora lo que nos toca a todos nosotros desde el peldaño en que estemos, el tuyo es más importante que el del de este podcast de los Rams, por ejemplo, ¿no? Porque llegas a muchísima más gente, es cómo seguir con ese legado que habéis ayudado a conseguir a Fernando, ¿no? Que le den ese reconocimiento tan importante. Creo que es como una mochila que nos hemos puesto todos en la espalda y nadie, o sea, yo no quiero que me la quiten ahora mismo. Entonces, el entrevistarte a ti, el poder llegar a ti, que podamos hablar de esto, creo que es, no sé si hablemos de los Rams o de los Steelers o de la jugada, o de que es importante, sí, pero hay cosas que creo que para entender las jugadas del fútbol americano hay cosas que tienes que entender del deporte. Y es justamente todo esto, que lo estemos hablando en español como una cosa muy sencilla y muy usual, tampoco es tanto, porque cuando él empezó a hacer aquello en Monterrey, que tenía que traducir todo para que la gente lo entendiese, porque veían el fútbol y o sea, no lo entendían un deporte que no era tuyo. En México es muy habitual el fútbol americano. Y ahora en España empieza a hacerlo también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese vínculo o esa, sabes? Porque ahora estáis vosotros, que es la siguiente generación, o la mía, que estamos más o menos en la misma quinta. ¿Cómo hacer eso que perdure en el tiempo? Yo creo que, por eso te digo, al final todo es un negocio. La vida en sí misma
Este sistema en el que vivimos es así, o sea, perdura el dinero por sobre cualquier otra cosa. Pero al final nos gusta estar aquí no porque Netflix compre la NFL, sino porque podemos ver un partido de calidad de fútbol americano, ¿no? Y pienso que el mismo sistema que ordena las cosas como están es un sistema que a la postre va a primar maximizar todo. O sea, su objetivo es maximizar todo. Finalmente es maximizar la ganancia, pero es Exacto. maximizar todo lo que tengas. Los medios de comunicación es algo muy interesante, Humberto. Este podcast tiene un cierto costo de tiempo, de labor, inclusive un poquito de dinero pagar, Exacto. plataformas, etcétera, etcétera. Pero una vez tú lo elaboras, lo puedes dedicar a que una persona lo escuche o que lo escuchen 1 millón. Ujú. La dinámica de los medios es que una vez el costo fijo de un producto mediático es relativamente bajo, a menos que invites a Beyoncé a cantar en el medio tiempo. Pero Exacto, aparte sí, de sí. eso, ¿no? Una vez tú tienes ese costo, tienes una obligación, sobre todo si el costo fijo es alto, de que lo escuche la mayor cantidad de gente posible. Exacto. Aún si el costo es bajo, tienes el interés de que la mayor parte de la gente lo escuche para poder tú después, a raíz de eso, aunar un poquito más de recursos para hacer cosas más interesantes y más en tu lista de Sí, cosas sí. que quieres hacer. Entonces, yo creo que esa dinámica existe y es la salvación y la maldición de los medios de comunicación deportivos en este momento. Por un lado, se dejan llevar por la moda del momento y toda una vertiente que yo no voy a, no lo digo esto con tono moral, va a Exacto, sonar más exacto. feo de lo que es, que Sí, son sí, los sí, sí. bocones, los que llevan la contraria siempre, los que Exacto. buscan controversia. En realidad se están ayudando a ellos mismos. Ayudan a la cadena porque la controversia que generan hace que la gente se fije. Exacto. Es como, dependiendo de tu punto de vista, es como la cosa salaz o la cosa Sí. violenta, El que como está salseo un le llaman en poquito España. Sí. prohibido, Exacto. como que no se nota, no se acepta por la sociedad, como es algo, una vertiente un poquito prohibido, el morbo llama Así la es. atención, la gente recurre a eso y de repente los números se disparan, hablando de maximizar. Exacto. Y el tema que yo veo con eso es que para mí la media vida radioactiva de esa Sí, persona es corta. Va a llegar otro exactamente. o otra que va a ser algo distinto, más atrevido quizás, de mayor volumen, o sencillamente más contrario aún. Y para mí te estás metiendo en un hueco, en una calle sin salida. Sí, como arenas movedizas. No, mira, económicamente les va bien. Exacto. No Bueno, quiero nombrar nombres, sí, pero ustedes saben a lo que me refiero. Esta gente está cotizada y genera atención y es exactamente lo que busca ahora, sobre todo el medio digital. Yo creo que la ventaja que tiene la parte digital es que el verdadero talento, y el talento así, tipo Von Rossum, ¿no? De que salió de la nada, nadie se enteró, y de repente emerge y la gente se da cuenta, esto está muy bueno, pero muy, muy bueno. Esta no me lo pierdo. ujú, Ese talento ahora tiene más facilidades de emerger y brotar que nunca antes. exacto, eso es verdad. Fernando tuvo que trabajar en una cadena de televisión en Monterrey, una estación de televisión en Monterrey, cuando lamentablemente falla el presidente Kennedy fallece, asesinado. Exacto. Y él era el único que hablaba inglés y lo dominaba. Y él es ingeniero, Fernando, de Sí, profesión y formación. así Y él se es. pone a escuchar y a traducir por horas en vivo todo este lamentable episodio. Y ahí es que la gente se dio cuenta, sobre todo en la estación, wow, tenemos aquí una gema, tenemos una joyita. Y poco a poco, después llegaron el tema de tú traer la transmisión en inglés, que él escuchase el inglés porque él no estaba en el estadio, y poder añadir por separado, no importa lo que diga la persona en inglés, su versión En de lo que está español. pasando, más tener al fondo la transmisión en inglés para poder suplementar la información que tú no tienes a mano porque no estás ahí. Exacto. Entonces, ahí empieza eso. Y yo creo que la Internet, la era digital, no va a poder evitar que brote ese talento y no sabemos de dónde viene, Humberto, Exacto. y de qué forma viene. Y va a emerger. Y esos son los que y esas y esos son los que van a emerger y creo que van a despertar. La pregunta para mí es los famosos gatekeepers, los ejecutivos de plataformas mediáticas. ¿Tienen la capacidad de reconocer ese talento? Como lo tiene Les Snead de tus adorados Rams. Exactamente. O sencillamente buscan el conteo de seguidores y dicen, tráeme a este. Exacto. No Exacto. importa lo que tenga.
Mi sensación es que hoy por hoy la gran mayoría de personas que están en ese puesto no son evaluadores de talento, Así es, son totalmente de acuerdo. lectores de cifras. Entonces, es como, es como jugar más valioso. Bueno, escojo al mejor jugador del mejor equipo. ¿Quién va a llevarme la contraria? ¿Qué argumento vas a utilizar para Claro, llevarme la contraria contra eso? Es el mejor jugador del mejor equipo. No, hay otras definiciones que requieren más exactamente. sutileza, otra manera de ver el mundo, etcétera, etcétera. ¿Quién gana todo eso? Bueno, la era digital está haciendo quedar muy mal a los gatekeepers, muy, muy mal a los ejecutivos de plataformas mediáticas grandes, Claro, porque se están dando cuenta, gente, este tipo no sabe, esta chica no sabe nada. No le interesa inclusive por momentos el deporte, el cual rige y cuyas fortunas decide. Lo que tampoco ha pasado todavía es que la liga tenga esa conciencia, le diga francamente mira, a cadena tal, me tienes a fulanito aquí, yo quiero a menganita. exacto. Fulanito no lo quiero más. No en mi deporte, mándaselo a otro deporte. Pero menganita es muy buena. ¿Y qué pasa que no tienes a menganita ahí? Mm, Esa es la otra parte que tampoco ha pasado, que es otro elemento que tiene que pasar. Yo creo que esto viene, no sé cuándo, pero viene porque la competencia por la atención del público a nivel de deportes, en general, pero a nivel de deportes, va a ser tan cruda. Hemos visto ahora a la NFL meterse en el día sagrado de la sí, 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 NBA, que era sí, Navidad. exactamente. Le vale todo y le vale nada. Hay una competencia tan feroz que va a llegar el punto que ese tipo de competencia, tú saber espérate, quién vas a colocar detrás del micrófono, es una decisión muy importante. Exactamente. O sea, y tienes que saber, y vas a apostar. E inclusive como Les Snead, puedes que hayas un talento excelente, trascendental, y al principio no estás pagando mucho. Estás pagando una Exacto. fracción de lo que paga la otra plataforma, que le paga a la persona veterana, que sabe mucho, pero no es la persona indicada. Así Ese es. tipo de decisión viene. Yo creo que, ya te digo, esta es la maldición y la bendición de la era digital. Al final, yo creo que para un poco cerrar el capítulo, yo me quedaría siempre que al final todo se equilibra. O sea, siempre toda la humanidad siempre es como altibajos y mientras todo se va moviendo, ¿sabes? Como el volcán, al final la lava se seca O y sea, todo termina en calma. o Entonces, sea, creo que ahí lo único que hay que estar alerta y no perderte entre tanto ruido, ¿no? o sea, me estás hablando que es como la serie de películas de la Guerra de las Estrellas, Star Wars. De que una vez gana el mal, después gana el bien, después gana el mal, después gana el bien, y te das No, no, cuenta que es eso. no, yo lo que quiero es que gane la sensatez. ¿No? Si el bien y el mal, no. Yo lo que Pero creo es, estoy de acuerdo con tu análisis, pero yo lo interpreto de una manera un poquito distinta y es, las ligas que tomen decisiones acertadas son las que van a avanzar. exactamente. Ok, Siempre va a haber errores, aciertos, etcétera, pero las que verdaderamente tomen, como un equipo deportivo, claro. las Ok. y te das cuenta que detrás de esa toma de decisiones hay un criterio muy informado, muy, muy claro. Y yo creo que se compite, se va a competir, va a ser muy interesante. Sí, o sea, una nueva era, quiero pensar, después, o sea, de todo lo que hemos visto, creo que ya se empiezan no sé si resquebrajar, pero se empieza a reacomodar de otra manera y veremos algo distinto. Veremos qué surge y cómo surge y quién sobrevive, porque era de momento dentro de las ligas americanas, que al final son las mejores ligas del mundo, salvo la de fútbol europeo, son las que están entre ellas compitiendo, porque ahora el béisbol, la NBA y el fútbol americano, el hockey en Estados Unidos también tiene mucha repercusión. Ahora, de momento, la NFL lleva, no sé si décadas, me atrevería a decir, que les va ganando la partida a las demás. Y entonces ahí donde puede empezar a pasar lo que tú dices, que ya seas muy selecto con las cosas que sabes que puedes pagar y sabes que puedes recibir, pero que también quieres entregar calidad, porque ya tienes al margen de la gente que te está viendo, ¿no? Pero tiene muchos retos la NFL también. Yo hace décadas hubo unas reuniones de dueño, me invitaron a hablarle a los jefes de prensa de todos los equipos. Y curiosamente, no voy a mencionar quiénes estaban ahí, habían dueños de equipo en ese momento, sentados en la audiencia. Y uno de ellos, en una sesión cerrada, en la sesión de preguntas me pregunta, ¿qué, qué recomendarías al fútbol americano para poder competir en el exterior de Estados Unidos? Y bueno, número uno, asegúrate que el reglamento sea sencillo. Asegúrate que el deporte se pueda jugar con un mínimo de equipamiento caro. Y asegúrate que la mayoría de sus partidos no caigan los domingos.
Un silencio, un silencio en esa sala. ¿Cómo? ¿Y cómo? Entonces, Y entonces ahí le expliqué, esos son los retos que tienen ustedes, son totalmente parte de su formación, son exacto. internos. No es que vayas a dejar de jugar con equipamiento, no es que vayas a simplificar las reglas para que aquello cambie totalmente, pero tienes estos retos que ya son de tradición y cargas contigo donde vayas. Y tienes que entender eso. Y tu actitud, vuelvo al tema de la actitud, tiene que ser distinta. No puedes llegar ahí diciendo, nosotros somos la NFL. No, al revés. Tienes que venir con una actitud de Pete Rozelle, de Exacto. armar y levantar la liga y ser oportunista y ser agresivo. La persona que está a cargo ahora del grupo internacional se llama Peter O'Reilly, Ujú. perdón. Lo Peter conozco O'Reilly. personalmente desde que era muy joven. Creo que tiene esa Ese fibra. espíritu, esa garras. Sí. Sí, para él, tenemos un montón de trabajo que hacer, estamos muy atrasados y tenemos que empezar a evolucionar. Y yo no creo necesariamente que los 32 propietarios principales de los equipos lo ven así. No, no, Pero claro. él lo ve bastante claro y para mí es una buena selección. Hablamos de que la persona que tome decisiones, ¿no? Sí, Sea sí, la correcta. Yo creo que en el exacto. caso de él, la NFL acertó. Oye, Álvaro, y en este sentido, primero agradecerte todo lo que se hizo, esa labor para poder llevar a Fernando von Rossum a ganar ese premio. Todo fue una labor en equipo de muchísima gente, tú entre ellos. Y simplemente yo quería dejarlo marcado y agradecértelo. Y eso me lleva a este crecimiento también de la NFL, que yo creo que también, aparte de esta competición o vorágine o una cuestión de marca, de marketing, pues el hecho de que perdón, de que Fernando Von Rossum haya conseguido este premio, ¿qué implica para el crecimiento de la NFL en español? Por ejemplo, que en España ha crecido tanto que ahora tendremos hasta un partido el año que viene. En Alemania tenemos ya partidos fijos. Londres ya es que yo no sé si Jacksonville se irá a jugar a Londres casi directamente. Bueno, el futuro es interesantísimo. El partido en España es el primero de una serie y no veo por qué no van a haber múltiples partidos en España, particularmente en semanas consecutivas, porque yo creo que el campo, la superficie requiere ciertas cosas y van a tratar de Exacto, hallar un hueco en la utilización de ese estadio para que para tenga estos aprovecharlo. partidos. Exacto, Exacto. Inclusive pues que tenga un domingo y un jueves, o domingo, jueves, domingo, o domingo, jueves, lunes, y tengas tres exacto. partidos. O sea, yo creo que lo que está viendo la liga a la postre es eso, es aumentar dramáticamente la cantidad de partidos celebrados fuera de casa, para que la gente entienda un poquito cómo funciona todo esto. Los estadios de NFL son carísimos, pero carísimos, y hay que pagarlos. Usualmente los estadios no son propiedad del propietario del equipo, Exacto. es la ciudad, la entidad gubernamental, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son contratos de décadas y contratos muy particulares que, por ejemplo, exigen que en una temporada antigua de 16 partidos, ahora 17, en el futuro 18, el equipo se comprometa a tener de esos 16 partidos antiguos, la mitad, 8 en casa. Quizás 9, un noveno partido como de pretemporada. Ujú. Entonces, ante esa realidad, no podías llevar un partido fuera de casa a menos de que la autoridad del estadio te diera el aval y tendrías que pagarle un premium, o sea, pagarle Exacto. lo que esperaba por el partido y un dinerito más por la tarea legal de dar el permiso para que el equipo entonces pudiera ir a viajar, que es carísimo, a otro lugar te das cuenta, ¿no? Todo muy difícil, muy Claro. gorroso. Sí. Añadieron el 17º partido para zafarse de esa limitación contractual con los estadios. Ok. Entonces, en los años, a ver, en años impares, los equipos de la AFC tienen un partido adicional en casa que pueden llevar a otro local. En los años pares, le toca a los equipos de la NFC. Cuando tengas 18 partidos, no sé cuándo, pero en el futuro, Ujú. todo el mundo puede irse cuando quiera. Exacto. Y tendrás, saca la cuenta, 2 partidos por 16. Tendrás hasta 32 partidos disponibles para llevar fuera de casa. Exactamente. De hecho, perdóname, 64, porque es casa. O sea, Vale, ok, sí. vas a ver hasta 64 partidos disponibles para sacar fuera de casa. Es increíble. O sea, es algo increíble. Y la liga se está dando cuenta que es la manera más importante de establecer una huella en un país. Yo hablé con Mark Tatum, que es el subcomisionado de la NBA,
Y le pregunté cómo la NBA piensa que puede adquirir un nuevo aficionado de alguien que no tiene relación alguna con la liga y el baloncesto. Me dicen, hay 4 elementos. Número 1, haberlo jugado, haber tocado un balón. Ujú. Número 2, haber visto una transmisión. O haber visto contenido en redes sociales. O sea, visual. Número Exacto. 3, haber comprado una mercancía o algo de fútbol americano. Y número 4, haber ido en presencia a ver un partido. Ese último, dificilísimo. Estás Dificilísimo, en claro. Sudáfrica, en Sí, Tanzania, una locura. Gasto tremendo que están haciendo ellos acortando ese último elemento. exactamente. Y ese último elemento te trae la mercancía a ese país y justifica que dediques más tiempo a las redes sociales y al deporte. El otro lado, el empuje fuerte del tochito, el fútbol de banderín, Exacto. para que se convierta en un deporte universal, ya en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, posiblemente ya un deporte que se quede, y la liga está invirtiendo un montón de dinero para que muchos países se involucren. Así es. Una versión del deporte que no requiere equipamiento, con reglas más Sí, sí, sencillas, de lo que exacto. hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente que todo el mundo lo puede jugar sin problema de contacto y de violencia y de golpes y de hospital y médicos y ambulancias. ¿Me Exacto. entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. para allá va todo. Y yo creo que ese es el próximo paso. Y es importante que Goodell se trazó una meta de que, recuerdo que él decía que ya para el 2020 y pico, era ya para esta época, el 25% de los ingresos de la NFL tienen que venir de ultramar, de fuera de Estados Unidos. No están ahí todavía, pero te das cuenta que Goodell se da cuenta de que el mercado estadounidense está saturado y el canadiense Sí. también, y es hora de empezar a buscar nuevos Nuevos horizontes. mercados, Y ahí van. exactamente. Y ahí van, y ahí van. Y España está en ese horizonte. España estamos ahí. Oye, Álvaro, de verdad que ya, ya no sé si seguir con lo que tenemos porque se me ha hecho súper interesante esta charla. Llevamos aquí 40 minutos hablando. Simplemente para apuntar, al final este es un podcast de Rams, pero el partido de estos que fueron ayer o antes de ayer, tus Steelers. Yo sé que Fernando Von Rossum se ha enojado mucho con un narrador mexicano que habló que es de los Ravens y dijo que ya los Steelers habían llegado a su tope, pero creo que Steelers al final ha hecho una temporada buena, pero creo que ahora para competir en postemporada yo lo veo complicado. O sea, al final a un partido cualquier cosa puede pasar, obviamente, pero creo que en los dos lados del balón creo que ahora mismo Steelers no está para enfrentar a un Ravens, a un Bills o a un Kansas City en la conferencia. Es que ya no sé si incluso a Broncos de Denver. Yo te Oh, diría lo siguiente. eh, Esta temporada ha sido una búsqueda de dónde está el piso y el techo de Pittsburgh. ok, Sabían que el principio de la temporada iba a ser el momento de tú cosechar, exacto, ok, porque eran partidos relativamente asequibles. Tuvieron la suerte de que, por ejemplo, agarraron a Justin Herbert con el pie dolido. Agarraron a Bo Nix en su segundo partido en NFL. exacto, sí, Agarraron sí. a Kirk Cousins estatuesco, salido de su lesión de tendón de Aquiles. Tuvieron mucha suerte en ese sentido y empezaron a ganar y llegaron a la marca de 10-3. Lo que sí también estoy seguro que ha afectado esto, tan pronto vi el calendario, es qué daño le ha hecho la liga a Pittsburgh. Y no quiero yo disminuir el valor de otros equipos, Ok, pero para que la gente entienda, el día de Navidad fue el tercer partido para 4 equipos que jugaron ese día, Houston, Baltimore, Kansas City y Pittsburgh, donde esos 4 equipos, cada uno de ellos, jugó 3 partidos en 11 días. Eso es ujú, brutal, absolutamente, absolutamente brutal. Dentro de esos 4, para mí, claramente puedes decir que la tripleta de Baltimore, Filadelfia y Kansas City hace que el camino de Pittsburgh fue el peor. exactamente, fue muy difícil. Pongamos eso a un lado. Pero ninguno de los otros 3 precedió ese trío de partidos en 11 días con 4 partidos contra rivales de división. Eso es 4. verdad. Sí, sí. Eso no lo pasó Kansas City, eso no lo vivió Baltimore, eso no lo vivió Houston. De hecho, Baltimore tuvo fecha libre. Eso no lo vivió Exactamente. Houston tampoco. Entonces, yo creo que la evaluación de Pittsburgh ha sido verdaderamente tronchada y adolorida y Exacto. desgastada por este calvario, este camino tan tortuoso. Entonces, ahora viene una pequeña semana libre. En vez de tener un partido el jueves, es un miércoles y el próximo partido podría Claro. ser sábado o domingo contra Cincinnati en casa.
Va a haber un poquito de momento de tú absorber este Sí, desgaste. una semana y pico de desgaste, claro, para Y como dicen recuperarte. en mi isla, en Puerto Rico, botar el golpe, o sea, deshacerte un poquito del peso Sí, sí, de todo quitarte el este shock. golpe anímico, exacto, organizarte, que hace falta organizarse, recuperar figuras que estaban lesionadas o que lleguen al partido de Cincinnati menos lesionadas y Exacto, tener una mejor presentación. No quiere decir que van a ganar o no. exacto. Yo creo que va a ser interesante ver la actitud y ejecutoria del equipo contra Cincinnati si este avance de 7 partidos lo malogró de tal manera que están ya deshechos. Y Exacto. el análisis de la persona que molestó a Fernando quizás tenga razón. O no, al revés, por fin echaron un poquito de gasolina en el tanque, le ganaron, por ejemplo, a Cincinnati y ahora entran recuperando figuras y en buena condición, de vuelta, descansados, contra un rival en la primera vuelta de playoffs, que todo el mundo anticipa, pues podría Exacto. ser Houston, eh, yendo a Houston si Baltimore gana la división, asumiendo que Baltimore gana la división, ¿no? Ujú, Así ujú. que yo te diría que es una temporada donde desde el momento que vio el calendario dije, pero no puede ser. Y aquí viene lo peor de todo, mi estimado Humberto. Tú te das cuenta por qué fue esto así, ¿no? Esta concatenación de estos dos grupos de partidos así tan horribles, uno atrás de otro, ¿no? El tema de los partidos de Navidad era porque Navidad, y era miércoles, el peor día para que caiga la Navidad, y hay que sacrificar a 4 equipos, así que vamos a tener estos 4 equipos acá. Y para que la gente no nos acuse de favoritismo, dijo la liga, los 4 equipos van a jugar 3 partidos en 11 días. Un mini calvario. Ahora, ¿qué le hicieron a... Eso por un lado. Sí. Por otro lado, vamos a hacer hard knocks dentro de la temporada. Y vamos a agarrar a la AFC Norte, porque Pittsburgh nunca lo agarramos. No es un equipo perdedor. Nunca vemos a Exacto. Pittsburgh. Así que vamos a agarrar a Pittsburgh. Y le han puesto 4 partidos, uno, otro, así consecutivos, y coincidieron, el primero de esos 4 fue cuando arrancó Hard Knocks. O sea, Exacto. esa secuencia de 4 partidos fue absolutamente mediática. Ya. Y luego, los partidos de Navidad, absolutamente mediático. Y creo que le han hecho un favor muy flaco al deporte. No digas tú a Ya. Pittsburgh, Sí, porque yo sí, creo sí. que Ok, viste, ok. viste partidos el día de Navidad que no fueron partidos muy buenos No, no lo fueron. y estaban deshechos los equipos. Houston está deshecho. Total. Sí, Houston estaba en shock ya directamente antes de empezar el partido. Sí. Así que yo creo que sin eliminar el mérito de un Baltimore y Kansas City que ganaron esos partidos y, en mi opinión, quizás lo iban a ganar de todas maneras. No Ya. quiero yo decir por un momento que eso es excusa. Yo creo que hay un tema mayor que hay que hablar acá y es cuando el comercio conspira contra los fundamentos del deporte. Es un deporte que no puedes tú, no hay una inyección que te puedan dar que te No, hagas recuperar en 3 días. El fútbol americano es vistoso y atrae a la gente por, francamente, 2 razones. La primera es el tema del contacto, que legalmente la gente se puede hacer eso uno al otro, en un sí, campo, en un sí, sí, campo frente a una televisión abierta y masiva. Pero la otra parte importante es que haya recuperación por el contacto y la preparación, la cantidad totalmente de de acuerdo. miles y miles de horas de preparación que cada equipo hace para enfrentar y vencer al otro. El famoso ajedrez. Ujú. La parte del ajedrez se pierde. Bueno, vamos a que no hagan nada la semana, que se despejen, le demos un par de instrucciones técnicas. Esto no es un partido eh, de barrio, de solar. Sí, sí, No, y exacto, eso sí, se sí. está perdiendo. Y la liga tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Para mí, la solución es abrir la temporada y dar más semanas de fechas libres. Exactamente. Se está hablando de que si llegan a 18 partidos, abrir una segunda fecha libre. Lo tendrán que hacer, es que si no, no llegas. O sea, los chicos ya con 16, de 16 a 17 ya lo pasan muy mal. Muy mal. Y no Entonces, puede ser, porque realmente, además me gusta que lo digas tú, porque muchas veces como aficionado, obviamente tú ves como que te vas al fervor, ¿no? De la batalla y qué ha pasado y no hemos ganado. Pero es que detrás de todo esto es lo que hablamos al principio. Hay muchas cosas más que solamente ver a tu equipo jugar, ganar o perder. Y todo eso que estás hablando, es verdad que es muy chulo ver. Mira, el otro día lo decía Kurt Warner cuando hubo un partido de nieve, el primero que hubo, que a toda la gente le gusta mucho ver los partidos de nieve, son espectaculares. Y sí, pero ponte tú en el campo a jugar en esas condiciones es muy complicado y es muy chulo verlo desde tu casa, pero jugarlo es durísimo.
Y las Sí. condiciones también en las que han jugado no son las mismas que jugar en septiembre, octubre. Es jugar Ujú. ahora, es muy duro, ¿no? Pero por lo menos dale a un equipo la oportunidad de llegar a ese partido preparado. Ese Exacto, partido, exacto. recuerda el partido de Pittsburgh contra Cleveland, las condiciones de nieve horribles, inesperadas, Sí, pero horribles. Fue un jueves por la noche. exactamente. Imagínate. Entre la falta de preparación y todo, olvídate. Y llegó más nieve de lo pensado. Yo te lo digo de esta manera, y la gente que me conoce y conoce mi trayectoria, aquellos que no me conocen, lo están escuchando y están diciendo, este chico, total, narra para Pittsburgh, No, no, ¿no? Estaría diciendo lo mismo si le tocaba a Baltimore, que es el rival directo de totalmente de Pittsburgh en acuerdo. la división. La gente que me conoce lo sabe. O sea, yo digo las cosas como son y lo hago para el bien de lo que llaman el escudo, el shield, la liga. Exacto, Y lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con conocimiento. Me exacto. pareció excesivo. En este caso, Pittsburgh, el año que viene puede haber sido Kansas City. Sí, cualquier otro, claro, Y no es depende. justo. Y mucho menos un equipo que se perfila a ser un equipo que te va a entretener en los playoffs. En Totalmente este de momento la acuerdo. pregunta en Pittsburgh es ¿cuánto daño permanente ha causado este paso de 7 partidos consecutivos? Totalmente. Sí, sí, sí. Am, Oye, Álvaro, ahora sí que Vamos a ya hablar de los para... Rams. Vamos a hablar de Eso, los eso. Rams. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo la sensación de que los Rams pueden ser el caballo negro de la Conferencia Nacional, tal como está ahora mismo la liga. No sabemos cómo está Jalen Hurts para llegar a los playoffs. De Minnesota es un equipo raro porque al final van ganando, pero nadie se lo acaba de creer que puede llegar lejos. Detroit también tiene bastantes lesiones en la defensa, aunque al fin es un super equipo. Quizás Green Bay me gusta muchísimo más que el resto, tal vez a mí personalmente, por un equipo joven también. Pero los Rams también al principio de año creo que hicieron muchas cosas muy bien hechas a pesar de tantas lesiones, porque hay que recordar que al final este deporte necesitas a tus playmakers sanos para poder jugar. Y en el primer partido contra Detroit, los Rams tuvieron 7, 8 lesionados en el primer partido. Cooper Kupp se lesionó en el siguiente y aguantaron como pudieron pues, esas primeras 5 jornadas, pero desde el bye para aquí van con un récord de 8-2. Entonces que los Rams tampoco se les... No sé qué consideración tú tienes, pero yo tengo la sensación de que los Rams nunca se les toma en cuenta cuando se habla de cosas grandes. Siempre están ahí como que están allí, pero está Detroit, está el otro, está Green Bay, que son jóvenes. Y es que el equipo de los Rams son jugadores de primer y segundo año. O sea, el Matt Stafford, que está, creo, en su mejor momento, pero creo que la cabeza pensante de los Rams creo que es donde está el key de la cuestión. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, Les Snead y Sean McVay creo que son dos personas que a nivel de deportivo son, no sé, son como fuera de series. Me parece a mí que hace mucho que en la liga no hay gente como ellos, ¿eh? Yo te diría que, y te lo mencionaba antes de comenzar esta intervención, abochornan a los otros 31 equipos. Yo imagino que un propietario de un equipo le dice, mira lo que hizo Snead. ¿Y tú qué estás haciendo? Perdieron a Aaron Donald. ¿Y qué pasó? La defensiva Exacto. está mejor con chamacos de segundo año y primer año. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde están tus drafts? Tus selecciones del draft. Exacto. Los pinos jóvenes de este equipo, ¿qué están haciendo? Mira lo que hizo la gente. Mira lo que está haciendo McVay. Es un equipo que, primero, te das cuenta que hay una increíble dinámica y compaginación entre Les Snead y Sean McVay. Eso hay que Totalmente. mencionarlo, porque eso no se da todos los días. Eso te diría que es una rarísima excepción en la liga. Una Totalmente cosa de es que se acuerdo. lleven bien, que más o menos compartan filosofías, pero la verdad que la manera que estos dos ven el mundo es tan similar que Sí. es que ese famoso cuento de que te podía completar la frase en una Exacto, sí, conversación, sí. pero ya sé para dónde va la cosa, ¿no? Y estamos pensando, es con mismo cerebro, ¿no? Como si fueran gemelos siameses. Eso por un lado. Luego, yo creo que en cuanto a la percepción del equipo, cuando tú pierdes, cuando tú termina un Super Bowl que lo ganas y empieza una purga de salario, la gente dice, reconstrucción. Esto va a tomar 3 años. Me desconecto de los Rams. Exactamente. Se fue Whitworth. Tackle izquierdo. Fatal, Me sí. desconecto. Y luego escuchas al entrenador en jefe decir, por un momento, estoy pensando separarme del equipo. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Y fue en el año de vacas flacas, cuando empieza el proceso. Y fue un Exactamente. momento de que, un momentito, y ahí lo rescató un poquito Leslie, un momentito. O sea, no te atropelles, no te mandes, como dirían en mi país. Sí, sí, sí. Tranquilo, ¿no? Recapacitó. Yo creo que se estaba casando también, era un Sí, momento exacto. De transición distinto en su vida. personal también, sí. Sí. Y yo creo que también
es posible que haya visto el tema de reconstruir y ha dicho, uff, esto es muy difícil. Yo creo que lo que dijo Snead a él es, tú y yo podemos sorprender a la liga y va a ser un laurel más en tu carrera. Es lo que te digo, las cosas no van bien cuando te van bien. Las cosas van mejor Exactamente, cuando las cosas te van mal. exactamente. Es la única manera de crecer, Álvaro, me Es parece a mí. cuando tú muestras tu grandeza, no cuando las cosas van bien. Claro, ¿Entiendes? Entonces, totalmente. la capacidad que han tenido de hallar gente en tercera, cuarta, quinta vuelta de la selección de jugadores nuevos de ingreso a la liga es excepcional. Una cosa, es burda. Es que insulta a los otros 31 equipos. Entonces, la otra cosa, pierden mucho porque McVay es un individuo que obviamente mucha gente quiere trabajar con él, pero es tan bueno McVay que el resto de la liga ve eso. Precisamente cuando el dueño le dice a un equipo que no sea los Rams, ¿por qué no estás haciendo las cosas como Rams? Y de repente ves que está disponible el coordinador ofensivo, te lo llevas. Exacto. El defensivo, te lo llevas. Entonces, está todo el tiempo recirculando talento. Así Tiene ahora es. a Chris Shula, ¿sí? El nieto de Don Shula, Los de Don pero su Shula. padre era Mike Shula, que en realidad era un coordinador del lado ofensivo. Don era del lado defensivo, así que Chris hereda lo del abuelo. Y Exacto. nadie sabe quién es el coordinador defensivo de Los Ángeles Rams en este momento. Nadie. Me pregunto si algunos aficionados a carneros lo Lo saben. saben. Pero para mí es la revelación del año Yo como también lo entrenador, creo. como Sí. coordinador. Es increíble, con gente joven. Es verdad, hay talento seleccionado por Smith, no alto, algunos altos, pero en general. Y luego la otra parte es la línea de golpeo, la ofensiva de este equipo. Es una ofensiva tan simple, inicialmente cuando la ves. O sea, es tan, entre comillas, predecible. Ujú, ujú. Porque la ves y dices, hay mucho movimiento, colocan a las alas abiertas un poquito hacia la línea, eh, no cambian de personal, jamás, no usan mucho la ala cerrada, eh, el corredor lo usan de vez en cuando, a veces sí, a veces no. Entonces tú piensas que tienes a este equipo medido, hasta que McVay y por supuesto Matthew Stafford, que todavía le faltan años en la liga, Totalmente. que ha adelgazado, se nota un Así poquito más es. liviano, es mucho más juicioso, ya no trata de esperar al último segundo como en su época en Detroit, se da cuenta que si hace eso, podría terminar prematuramente su carrera. El colmillo le ha crecido 3 centímetros Totalmente. De acuerdo. y de repente ves a Nakua y a Cobb en la línea y dices, bueno, ¿bloquean o buscan un pase o ambas? Y la sencillez se convierte en un dolor de cabeza. Exacto. Y, y tú piensas que conoces ese equipo y no lo conoces. Entonces, para mí es un equipo fascinante, sobre todo en esta época de, entre comillas, reconstrucción. Y para mí es un equipo, yo le llamo esta defensiva, utilizando un apodo que tenían los Miami Dolphins de la época de Don Shula, curiosamente, Imagínate. el No Name Defense. Ok. Defensiva desconocida sin nombre. Exacto. Sí, sí. ¿Quiénes Es son que es estos así. tipos? A ver, ¿quién es Christian Rosenboom? En casa los Rosenboom lo conocen a la hora de comer. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, 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 ¿Quién es Jared totalmente de acuerdo. Verse? Entonces, de aquí a 3 años, Jared Verse, Christian Rosenboom. Pero eran tan buenos o mejores ahorita que en 2 años. Exacto. Le va a tomar a la gente tiempo darse cuenta que se fue Aaron Donald y el equipo sigue siendo muy bueno. Así que yo, y sobre todo como mencionas, un comienzo incierto, lesiones claves, jugadores claves. Totalmente. Y, otro ejemplo que lo conozco bien, Kevin Dodson, Ujú. que no dio no pie con bola en Pittsburgh, lo tenía jugando centro, Uf, guardia izquierdo, lo coloca en su posición normal, que es guardia derecho, y el tipo es un es, in- abusador. es increíble, sí, sí. Literalmente un descarte. Yo, Exactamente. agarraron, mira cómo está. Es Sí, prácticamente nivel sí. de Pro Bowl. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo lindo de este equipo, ver la imaginación fértil de Les Snead y Sean McVay, esta idea de que siempre habla uno de, bueno, aquí no hay reconstrucción en este equipo, en esta franquicia, tradicionalmente no aceptamos esa palabra, y eso te la boca para afuera. Uno sabe que están Obviamente. en años de vacas flacas. No, este equipo pelea, pelea, se las agencia, y después lo ves donde estás. Así que para mí es muy interesante ese clásico equipo que si se mete a playoffs, y anticipo que ese es el caso, Yo creo que nadie sí. se, nadie se quiere meter con ellos, Totalmente. aunque sea de visitante. Mm, mm.
Nada de que el No, no, despecho. sí, ya el partido pasado en el playoff en Detroit fue muy duro. O sea, la segunda mitad fue de los Rams porque no teníamos kicker, pero si no hubiésemos ganado ese partido. Imagínate, Y imagínate. este año luchamos mucho con Detroit en el primer partido y eran todos rookies. Bueno, por O lo sea, menos tenemos el centro, el Limer es un centro novato. Es por el eso, center de los Rams. por eso. Y desbancó a Jackson, que venía justamente para ser el center de Filadelfia. Y Exactamente, o sea, no se dice rápido, pero hay que darle bola a eso. exactamente. Entonces, por lo menos al perder contra Detroit, evitamos que Dan Campbell le mordiese la rótula de la rodilla A a Taylor Matthew Higby. Stafford. A Matthew Ese Stafford. espectáculo ha sido muy feo, y sobre todo en Detroit. Pero bueno, Exacto. evitamos ese momento engorroso. Álvaro, yo al final lo que sí que creo que lo que saco de conclusión de esta charla, que te agradezco muchísimo, es que creo que hay que ver también la NFL, obviamente con ojos de aficionado, que si no la pasión es importante, pero creo que tu cátedra que nos has dado aquí, esta charla tan bonita, creo que nos implica a pensar muchas cosas más, de solamente ver el partido de los domingos y sentarte delante de la televisión y disfrutar o llorar o gritar o lo que sea, ¿no? Porque finalmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hay muchos deportes que tú puedes jugar tal vez, pero yo creo que el fútbol americano es uno de los deportes más completos en muchos sentidos. Físicamente yo creo que es de los más demandantes para un jugador, físicamente para un atleta, pero también psicológicamente. O sea, no es extraño que todos estos chicos sean egresados de la universidad, porque finalmente también tienes que tener una cierta formación mental para coger un playbook que es así, y cuando te viene el playoff te dan otro más porque te lo tienes que cambiar todo entero. Y tienes que o sea, tienes que tener la cabeza amueblada para llegar a eso. Y entonces creo que eso, como aficionado, debemos de entenderlo también. Y luego también debemos de entender que es un negocio que va creciendo y que está cambiando, tal como va cambiando el mundo, ¿no? Entonces es como, no sé si deberíamos aprender a disfrutar de los partidos de nuestros equipos, al menos cada temporada, que solo son 17 partidos que se van muy rápido, y a veces como que nos disgustamos demasiado con las derrotas, ¿no? Y no sabemos, no sé si no sabemos disfrutar incluso hasta una derrota. Hay veces que las derrotas, incluso eso, son disfrutables, no sé, me parece a mí. Mira, a mí me dijo Benny Ricardo, un jugador pateador paraguayo de la NFL hace mucho tiempo, me dice Álvaro, no hay jugadores tontos en la NFL. Y puede que no sea un jugador estudiado o diplomado, Exacto. pero necesitas tener una cabeza muy clara y sobre todo poder, mencionabas estar con la mente amueblada, poder colocar a los muebles en su lugar después que te dan un golpe que te sacude hasta el alma. Exacto. Y te levantas y tienes que acordar del detalle de la jugada, y el ejecutorio de la jugada. Y hay 11 jugadores. Y mira que son seres humanos y van a cometer errores. Y Ujú. cuando el error se cometa, ¿cómo cambia la jugada? Así que eso por un lado. Y luego, por otro lado, la otra característica que sí me han dicho los jugadores mucho, y lo insisten, ese es el legado del deporte para ellos, más allá de la disminución física que cargan con el resto de sus días, Claro, exacto. o la cuenta bancaria abultada que les dejó la liga, que ese fue el quid pro quo, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Sí. Pero lo que te dicen es que el deporte te desarrolla tu carácter, porque literalmente en cada jugada hay oposición, Ujú, y hay limitaciones, y hay frustración, y hay gente que te lleva a la contraria, literalmente en cada jugada, y ujú. está tratando de que fracases con toda su Exactamente. alma. Y tú tienes que lidiar con eso, física, mental y emocionalmente. Y dice, lo mejor que tiene este deporte es que desarrolla tu carácter. Y dice, y por último añaden algunos, y algunos han llegado a este deporte con un talento excepcional, que inclusive a nivel universitario los hacían superestrellas, y cuando llegan a esta liga Se achantan. se topan. Y dice, hasta los superdotados tienen sus límites en esta Exacto. liga. O sea que son elementos importantes, y el que solamente vea el deporte por los golpes, o solamente ve el deporte por la parte verdaderamente artificiosa que parece de ballet, ese pase lanzado y el receptor Sí, sí, lanzándose y sí, con una sí, mano sí. atrapando y poniendo los dos pies adentro, una cosa bella, una cosa Exacto, increíble. exacto. Está bien, yo no voy a criticar a nadie, pero se están perdiendo, mientras más conoces el deporte y más sedimentes tu conocimiento, más aprecias y valoras lo que está pasando frente a ti. Exactamente. Álvaro, em, yo creo que al final
y siempre lo digo, los seres humanos lo más hermoso que tenemos es el tiempo de vida que vivimos. Y yo te agradezco que me hayas regalado estos minutos de tu vida para poder charlar y conocerte un poco más. Ya me parecías una bella persona, o sea, un profesional como la copa de un pino, como decimos en España, pero me ha encantado mucho esta charla, espero que te lo hayas pasado bien. A toda la gente que nos está siguiendo, pues seguir Ritmo NFL, seguir a Álvaro Martín en todas sus fases de lo que hace, porque es bien interesante donde va por ahí a hablar, todo lo que hizo para poder, desde casi el anonimato, quizás, poder llegar a Fernando Bonroso, a tener un premio, a un reconocimiento que tampoco lo buscó, pero que era justo que le haya llegado, me parece a mí, además vivo y con esas condiciones bien para poderlo recibir a gusto y estar contento. Y eso no se ve todos los días. Y creo que eso es muy importante verlo también, esta hermandad entre los profesionales, a pesar de la competitividad de las marcas y las casas en las que estamos. Me parece muy chulo. Entonces, no sé si quieres agregar algo más para despedirte, porque yo por mí estoy encantado, tío. Yo te diría que, bueno, hay que reconocer que Ricardo López Sí, de Rams exactamente. Lo fue sé, el lo sé. detonante, que Raúl fue el motor de todo esto, que muchas personas contribuyeron a esto, pero yo creo que todos sentimos que este triunfo de Fernando es nuestro también, en Así el es. sentido de que es un reconocimiento a la primera figura no canadiense, no estadounidense, como pionero del deporte. Así es. O sea, es el pionero de pioneros, te das cuenta, ¿no? Totalmente. Así es. Y mencionas, estás en el clavo, está lúcido, está en momento de disfrutarlo y entender el reconocimiento cuando todavía puede verdaderamente saborearlo. Y Así aparte de todo, es. se hizo justicia. Totalmente. Se hizo Totalmente. justicia. Es más, me emociono solamente de mencionar esto, pero se hizo justicia. Para mí fue un placer, un gusto, un delirio estar ahí y ver esto directamente con mis ojos ahí en Canton, Ohio. Y, y verdaderamente se hizo justicia. Se lo Totalmente. merecía totalmente y se hizo justicia. Así es. Álvaro, muchísimas gracias. Que A ti, tengas Humberto. buena tarde en Nueva York, tío. Muchísimas gracias, de Nos verdad. vemos, la próxima vez nos veremos en Barcelona, por favor. Totalmente. Bueno, aquí está, lo grabamos en vivo, será la hostia. Es más, Perfecto. me pondré todo para igual hacerlo hasta en directo. Será el siguiente paso de Exactamente. este podcast, ¿vale? Así es. Entonces, ahora simplemente digo a la gente, estamos grabando en viernes, mañana los Rams juegan contra Arizona. Espero que este podcast pueda salir lunes o martes, porque al final tengo que editarlo y tal, pero creo que es una gran charla que está para que la escuchemos muchísimas veces. Álvaro, muchísimas gracias, tío. Mi agradecimiento y espero que se repita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.